La historia de un hombre que, apenas 9 días después de la muerte de su esposa, encontró a alguien nuevo en línea con quien casarse se ha convertido en un acontecimiento popular entre los usuarios de Internet chinos. La relación con los padres de su ex esposa también se deterioró porque los denunció a la policía para que los despidieran y no les permitió interferir en el manejo de las cenizas de su difunta esposa. Lo que ocurrió después fue aún más exasperante. Ningún tribunal ni policía puede intervenir. Toda la evidencia de un mal tipo se puede ver en las redes sociales y es fuertemente rechazada por los internautas. Pero al final fue solo impotencia. Estás viendo el canal Thrilling Story, donde exploramos juntos los casos más misteriosos, las historias más emocionantes de las que quizás nunca hayas oído hablar. Y como siempre, antes de seguir el desarrollo del caso, por favor dale a me gusta y suscríbete para apoyarnos. Muchas gracias. La pareja de la historia de hoy son individuos excepcionalmente talentosos. El nombre del marido es Nim Biyu, el nombre de la esposa es Dan Tindu. Dan Tindu estudió en la Universidad de Tecnología Electrónica de Oncean y luego realizó estudios de posgrado en la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing. Durante ese tiempo, conoció a un chico de la misma escuela y se convirtieron en pareja. Después de graduarse, ambos consiguieron trabajo y se casaron en Beijing. En 2007, la pareja llegó junta a Estados Unidos. Poco después de llegar a los Estados Unidos, Dan Tindu dio a luz a 2 hijos y se convirtió en ama de casa a tiempo completo. Su marido también empezó a trabajar en Google en esa época. Después de años intentándolo, los dos finalmente se establecieron en San José, California. Y parece que esta pareja es extremadamente rica. Un artículo en línea reveló accidentalmente que Nim Biyu tiene hasta 6 propiedades. Todas ubicadas en la costosa ciudad de San Francisco. Las 6 propiedades también valen al menos entre 20 y 30 millones de dólares. También hay información de que este tipo es hijo de una familia rica o un funcionario. Pero eso es solo un rumor. Porque incluso si buscas en línea, la única propiedad relevante que se puede encontrar es una casa de 6 habitaciones. ¿Pero por qué se rumorea que el marido tiene muchas propiedades? Donde hay humo hay fuego. Por supuesto, no es imposible que sea cierto. Tal vez después de volver a casarse, Nim Biyu se lo transfirió a su nueva esposa o cambió el nombre a otra persona. Pero si nos fijamos en su personalidad y lo que muestra, esa posibilidad es realmente baja. En cuanto a por qué, lo discutiremos más adelante en el vídeo de hoy. El valor estimado por el gobierno de Estados Unidos para la casa que se cree que pertenecía a Nim Biyu y su esposa en ese momento era de $4.300.000 estadounidenses. Según la información que se muestra en la búsqueda, a la casa le quedan unos $500.000 sin gastar. Si puedes gastar $4 millones solo para comprar una casa, entonces 500.000 definitivamente no son un problema para Nim Biyu. Sin embargo, cabe señalar que en los 2 años transcurridos desde la compra de esta vivienda, han celebrado reiteradas veces contratos para pedir dinero prestado para comprar la vivienda. Lo que también se conoce como aumento del préstamo. El objetivo de aumentar el préstamo es poder pedir dinero prestado al banco para invertir en otros bienes inmuebles. Esto también podría ayudar a que Nim Biyu sea dueño de una gran cantidad de bienes raíces. Además, al pedir dinero prestado para comprar una casa de menos de $750.000, los intereses pueden ser deducibles de impuestos. Nim Biyu es una persona inteligente y ciertamente no desaprovecha este incentivo fiscal. De todos modos, no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. En conclusión, los rumores que circulan en Internet sobre las 6 propiedades solo pueden ser exagerados o pueden ser rumores falsos. Sin embargo, una cosa es cierta, Nim Biyu es considerado un ciudadano de clase media adinerado. Es por eso que sus acciones posteriores son tan inaceptables. Volvamos a la esposa. Dan Tindu regresó a trabajar en 2019 y trabajó en Facebook. En Internet corren rumores de que ha vuelto a trabajar bajo presión de su marido. Incluso compró 10 pólizas de seguro de vida cuando empezó a trabajar. Dijeron también que el marido había convertido a su mujer en una gran apuesta. Pero esto tampoco es del todo razonable. Porque Dan Tindu es claramente una mujer inteligente, fuerte y estudiosa. Ella no descuidó por completo lo que había aprendido. Mientras permanecía en casa como ama de casa, continuó actualizando sus conocimientos profesionales.
monitoreando constantemente la evolución del mercado laboral. Se necesita una persona con talento para trabajar en la sede de Facebook, incluso como gerente de proyectos. Es una mujer tan ambiciosa y fuerte que parece que la vida no es muy amable con ella. Durante su segundo año de regreso al trabajo, le diagnosticaron cáncer de estómago. Incluso hay rumores en línea de que el marido conspiró para asesinar a su esposa, pero esta información no es realmente confiable. En este mundo, nadie puede estar 100% seguro de que el uso de veneno pueda causar cáncer en otros. En el mejor de los casos, solo aumenta el riesgo de cáncer. Pero Nimbiyu probablemente no sería capaz de tanta crueldad. Pero descubrir un cáncer de estómago en sus etapas finales también puede ser un envenenamiento. Porque en las primeras etapas a menudo no hay síntomas o hay algunos síntomas comunes como hinchazón y reflujo. La gente lo confundirá con dolor de estómago y tomará medicamentos digestivos. A Dan Tindu le diagnosticaron la enfermedad desde agosto de 2020 hasta mayo de 2021, cuando falleció. Un total de 9 meses. Esto es muy adecuado para personas con cáncer de estómago en etapa avanzada. 9 de cada 10 personas no viven más de un año. Dan Tindu también lo sabía y por eso decidió volver a casa a descansar y pasar sus últimos años en un lugar familiar con su familia. Entonces, ¿qué pasó realmente el día que falleció Dan Tindu? ¿Cuál fue el clip de audio que se volvió viral en las redes sociales en ese momento? Fue grabado por un amigo. La grabación decía que antes de que Dan Tindu falleciera, su marido no fue visto en casa durante casi medio año. Ambos suegros cuidan de Dan Tindu día y noche. Sus padres le cocinaron. Le dieron medicinas y limpiaron su cuerpo. Cuando más necesitaba a mi marido, no estaba por ningún lado. Los padres de Dan Tindu dijeron que el último día de su vida, algo le pasó. En ese momento, tenía un bulto de flema atascado en la garganta, lo que le dificultaba respirar. Su padre estaba a punto de llamar a alguien para que le ayudara a quitar la flema. Pero antes de que pudiera hacer algo, Nimbiyu, sin decir una palabra, tiró bruscamente de su esposa al auto y se alejó a toda velocidad. En ese momento, la madre de Dan Tindu también dijo que este hombre no la visitó durante el último mes de vida de su hija. Pero de repente apareció y dijo que quería convertirse en ciudadano. Eso fue aproximadamente 3 días antes de que Dan Tindu falleciera. No solo los suegros de Dan Tindu, sino también aquellos que escucharon la grabación en línea pensaron que Nimbiyu había asesinado a su propia esposa. Pero estas son solo predicciones, porque normalmente incluso si el paciente fallece camino al hospital, aún así se deben seguir los procedimientos de emergencia. Si en este momento se descubren lesiones o hematomas sospechosos, el médico y los médicos alertarán a la policía para que investigue de inmediato. Y es posible que la razón por la que Nimbiyu sacó rápidamente a su esposa de la casa fuera porque no quería que ella muriera en esa casa, porque si alguien moría en la casa, perdería valor al venderla. Quizás fue pensamiento de Nimbiyu, pero luego enterró las cenizas de su esposa en el patio de la casa. Se dice que si sintió que la casa perdería valor, ¿por qué enterró allí las cenizas de su esposa? Hay también una cosa más que quiero mencionar, que son los principios profesionales de los corredores inmobiliarios. Tendrán que informar a los compradores de vivienda sobre si alguien ha fallecido o no en la casa. No existe obligación de informar sobre otras cosas. Además, las cenizas enterradas aún se pueden desenterrar y no necesariamente tienen que venderse junto con la casa. Por supuesto, las acciones de Nimbiyu quizás muestran en parte su odio hacia los padres de su esposa y debido a esta acción, muchas comunidades en línea lo llaman un mal hombre. Durante los últimos 9 meses de matrimonio, la pareja tuvo momentos muy difíciles entre sí. Y en el momento en que parecía que ya no podía resistirse, Nimbiyu tuvo otra mujer. Ese fue también el momento en que la historia privada enfureció a la comunidad online. Su esposa había desaparecido solo hacía 9 días, pero él ya estaba buscando otra mujer en línea para casarse. Nimbiyu se registró en una aplicación de citas online el día que murió su esposa. Nimbiyu conoció a una chica de 26 años en Shanghái. Los dos se enamoraron el uno del otro la primera vez que chatearon en línea. Completaron rápidamente el trámite del matrimonio en línea. El proceso de matrimonio en línea requiere completar información con anticipación y cargar documentos con fotografías. Luego hay que esperar de 1 a 2 días hábiles para conseguir una cita.
Durante el horario de la cita, ambas partes declararán su matrimonio a través de una llamada en línea. Esto significa que, por rápido que sea este proceso, tardará entre 2 y 3 días en completarse, o como máximo una semana. Los dos se casaron online el 30 de junio de 2021. En agosto, la familia de la novia viajó a Estados Unidos para la boda y la luna de miel. Incluso descubrieron que la niña estaba embarazada y que se esperaba que diera a luz en junio de 2022. Un plazo tan extremadamente urgente, naturalmente, despertó sospechas por parte de muchos. Un internauta publicó una captura de pantalla de la cuenta de Weibo de la segunda esposa. En enero de 2021 ingresó a Estados Unidos y durante la cuarentena, la publicación mostraba que estaba en California, Estados Unidos. Además, un colega anónimo de Nimbiyu reveló que también estaba trabajando en California en ese momento. Casualmente, era el mismo lugar que la segunda esposa, por lo que es posible que ambos se conocieran en esa época, que salieran apasionadamente y se prometieran un futuro perfecto. Solo tienen que esperar a que su esposa actual muera y puedan convertirse en marido y mujer de verdad. Y esa es también la etapa final del cáncer, el periodo más difícil del tratamiento. Y si eso era cierto, entonces en ese momento Dan Tin-du estaba sufriendo en la cama del hospital. Su marido, Nimbiyu, dejó a sus 2 hijos al cuidado de otra persona y felizmente tuvo una cita con una chica que conoció por internet. De hecho, esta segunda esposa no fue alguien que Nimbiyu conoció por internet, sino que fue planeada por sus padres biológicos. Cuando la nuera enfermó de cáncer, inmediatamente organizaron el matrimonio de su hijo en el país e incluso le dieron un regalo de repatriación por valor de 300.000 yuanes. Según los suegros de Nimbiyu, en ese momento el hombre malo los llevó de viaje a Nueva York. Cuando regresó, descubrió que su segunda esposa se había mudado con él y se fueron de luna de miel a Hawái. Dejaron a los 2 niños al cuidado de sus abuelos. Cuando regresó de su luna de miel, su segunda esposa ya estaba embarazada del hijo del hombre malvado. En ese momento, Nimbiyu también les aconsejó a ambos que se quedaran. Pero quizá su propósito también era cuidar de su nueva esposa después de dar a luz. Poco después, también se aprobó la visa de los padres de la segunda esposa. Para evitar vergüenza para ambas partes, Nimbiyu dejó que los padres de Dan Tin-du regresaran a casa. Demasiado enojados, los padres de Dan Tin-du pelearon con Nimbiyu y lo golpearon con la máquina giratoria. Inesperadamente, Nimbiyu decidió denunciar a la policía por violencia doméstica. Echó a los padres de su exesposa de la casa y les pidió que regresaran a casa inmediatamente. Los padres de Dan Tin-du ahora le pidieron que cumpliera el deseo de su hija de enterrar la mitad de sus cenizas en Estados Unidos. Exigieron que Nimbiyu pagara $40.000 en gastos de entierro. Pero cuando llegó a esa cantidad de dinero, se negó a gastar un solo centavo. En una publicación de autodefensa, Nimbiyu también dijo que durante el tiempo que los padres de Dan Tin-du estuvieron aquí, él pagó por ellos e incluso les compró iPads. Como resultado, un amigo suyo que trabajaba en Apple dijo más tarde que compró esta computadora con un descuento para empleados del 75%. Un beneficio para empleados que se otorga una sola vez al año. La razón por la que aceptó comprárselo fue porque Nimbiyu le envió una bolsa de naranjas de su jardín. Quizás el punto fuerte del señor Biyu sea su capacidad de calcular muy meticulosamente. Pero ese es también el punto que hace que los internautas lo critiquen mucho. Parece demasiado egoísta y tacaño, que solo quiere beneficiarse de su inteligencia. También en su artículo de autodefensa, Nimbiyu dijo que el precio de los aviones ha aumentado continuamente debido a la epidemia. Incluso dijo que había acordado pagar $3.000 para comprar billetes de clase ejecutiva para que los padres de Dan Tin-du regresaran a casa. Pero los dos se negaron a sentarse en primera clase, que costaba más de $1.000, porque tenían un conflicto de dinero. Más tarde se demostró que esto era falso. De hecho, los padres de Dan Tin-du nunca pidieron sentarse en la primera clase. Finalmente compré un billete de clase ejecutiva por más de 8.000 en United Airlines. Pero la persona que pagó no fue el viejo malvado Nimbiyu, sino un amigo cercano de su esposa. Nimbiyu ni siquiera pagó un centavo por el boleto de avión de sus suegros. Incluso dijo que transfirió $54.000 a los padres de su esposa para cubrir sus gastos diarios.
pero sus vecinos revelaron que en realidad solo transfirió $36,000. Los $18,000 restantes fueron donaciones de personas después de que su esposa falleció. Además, según información de la página de Facebook, si sus empleados mueren, dentro de los próximos 10 años, podrán recibir el 50% de su salario cada año. Es decir, sus hijos también podrán recibir $1,000 mensuales hasta que cumplan 23 años. Además, la prima básica del seguro la paga la empresa a los empleados, la indemnización será el salario total de 3 años. Hagamos los cálculos, cuando Dan Tindu fallezca, Nimbiyu podrá recibir el salario de su esposa durante 8 o incluso 11 años. Según su puesto de trabajo, el salario anual promedio es de más de $100,000. Pero la partida de Dan Tindu no fue repentina. ¿Tal vez no les dejó nada a sus padres? Vamos a especular un poco. Nimbiyu debe haber considerado este asunto cuidadosamente para no ser el quien sufriera. Dan Tindu debe haber dejado ese dinero como fondo familiar para los hijos y la hermana de su esposo. Soy ciudadano estadounidense y hablo inglés con fluidez y puedo utilizar este fondo. Sus padres son mayores y no tienen ciudadanía estadounidense, por lo que no pueden hacer nada con este fondo. ¿Pero utilizará este dinero para sus hijos? ¿O usarlo para comprar un auto para la nueva esposa? No lo sabemos. Se rumoreó en línea que unos días antes de que su esposa muriera, este hombre quería que ella se convirtiera en ciudadana para que sus padres no pudieran recibir dinero de ella y también para evitar que sus padres lo demandaran. Se trataba en verdad de un gran juego que este hombre había organizado paso a paso con mucho esmero y cuidado. Por eso también hay tanta información circulando en línea, pero él todavía puede defenderse con confianza porque entiende que todo lo que hace es inmoral, pero no ilegal. Esto realmente hace que la gente se sienta disgustada por lo que le hizo a su familia. La historia de hoy ha terminado. ¿Qué piensas de este hombre? ¿Un hombre que calcula detalladamente cómo puede beneficiarse de la muerte de su esposa? Deje sus ideas en la sección de comentarios a continuación para discutirlas. Y antes de irte, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir los próximos casos clásicos en el canal Thrilling Story.